Hola a todos, hoy vengo con un vídeo algo diferente. Ha llegado la hora de darle un lavado de cara al sitio donde hago todos mis vídeos y poner un poco de orden en este desastre. Antes de dedicarme por completo a la animación y el diseño 3D y posteriormente también a la impresión 3D, me dedicaba a la ilustración y la pintura mural. Ese es el motivo de tener esa estantería de sprays de pintura que tanto llama la atención. Además de montones de pinceles y utensilios y otros tipos de pintura que hemos ido acumulando. Digo hemos porque no solía pintar en solitario. Os dejo en la descripción enlaces a nuestras redes sociales como grafiteros e ilustradores. Más que nada por si os pica la curiosidad y queréis echar un vistazo a lo que hacía antes de conocer el mundo de la impresión 3D. Después de desprenderme de montones de sprays vacíos y cosas inservibles que he ido acumulando durante los años, me ha tocado hacer un poco de albañil. Si algún experto en la construcción está viendo este vídeo, igual se echa las manos a la cabeza, pero es que no tengo ni idea sobre albañilería. Tenía que arreglar esas grietas y humedades y yo me suelo atrever con todo. Con un poco de paciencia y dedicándole un rato, creo que el resultado no ha sido de todo malo. La parte de pintar ha sido más fácil. Si algo me sobra en este estudio es pintura. Y además con el rodillo tengo más experiencia que con la llana y el cemento. Un poco de cinta, unos cartones y a pintar. Y ya que estamos, le doy una mano de pintura a este mueble que encontré en la calle y aún tenía pendiente restaurar. Para continuar, aunque ya tengo un par de mesas hechas con palets, era imprescindible tener superficie donde poner todas las impresoras que van pasando por el canal. Y sobre todo, tenerlas a una altura cómoda para trabajar con ellas. He utilizado estos perfiles que venden para montar estanterías para crear unas mesas altas para trabajar de pie. Estos perfiles miden 2 metros, así que para aprovecharlos al máximo, he cogido 2 para hacer 4 patas de 1 metro y 4 perfiles más para cortar 4 partes de 140 centímetros que serán el largo de cada mesa y otras 4 de 60 centímetros que serán lo que midan las mesas de fondo.
la parte inferior he aprovechado unos tableros de madera que tenía por aquí, ya que luego los llenaré de cajas y cosas y no se van a ver prácticamente. Sin embargo, para las tapas superiores he encargado estos tableros a medida, ya que le dan un mucho mejor aspecto, además de otro para la mesa del centro, en la que suelo trabajar para que todo quede uniforme. Solo falta colocar las impresoras. Primero la Neta 6, es con la que me inicié en el mundo de la impresión 3D, a la que más cariño le tengo y con la que más he aprendido. La Anycubic Photon, mi primera impresora de resina. La Ender 3 Pro, con la que más trabajo ahora mismo. La Alphawise U20 One, mi única impresora de gran formato. Y finalmente, la Robo R2, mi primera colaboración con una marca, la cual confió en mí cuando apenas estaba empezando con el canal. En el resto de espacio de momento, y hasta que vayan llegando nuevas máquinas, colocaré todos los proyectos que he hecho en otros vídeos. Para terminar con el mueble que he hecho antes, además de llenarlo de rollos de filamento, le he diseñado unos pomos muy sencillos en Fusion 360. Sin embargo, creo que más adelante lo volveré a pintar con otro tipo de pintura. Esta pintura plástica que normalmente se utiliza para pintar paredes, se mancha nada más tocarlo. Cualquier taller que se precie tiene un panel de herramientas en la pared. Yo he cogido este palet para hacer uno. Buscando los puntos para hacer palanca se desmonta relativamente fácil. Le he quitado las tablas que no me interesaban y las he utilizado para tapar los huecos. Aunque no se ve en este vídeo porque no lo he grabado, también le he dado una pasada de radial con un disco de lija para dejarlo más suave y eliminar imperfecciones. Una vez colgado en la pared, toca diseñar los ganchos para las herramientas. Quería hacer algo universal, que con unos cuantos tipos de ganchos ya me valiese para colgar cualquier herramienta, ya que si diseño un gancho específico para cada herramienta que quiera colgar, en el momento que compre alguna herramienta nueva tendría que volver a diseñar e imprimir otro soporte específico. De esta forma imprimo soportes de sobra y los guardo para un futuro. Los he diseñado siguiendo un poco el estilo de los pomos del mueble de antes, intentando que tengan un estilo moderno pero también pensando en que sean fáciles de imprimir, para no tener que usar soportes ni tener que complicarme mucho. Por otra parte les he hecho esta especie de anclaje. Esto tiene dos ventajas principales. La primera es que una vez puesto el gancho no se ve el tornillo y queda todo más limpio. Y la segunda y más importante
es que al usar todos el mismo anclaje, los puedes intercambiar fácilmente unos por otros si quisiese cambiar el orden o la posición de las herramientas. Atornillo los anclajes, coloco los soportes a mi gusto y coloco las herramientas. Y ya está, por fin os presento mi renovado taller, el sitio donde seguiré grabando y creando, pero a partir de ahora con una estética mejorada, y sobre todo más organizada. Espero que os haya gustado, que os inspire para vuestros espacios de trabajo y además que disfrutéis de este taller en los futuros vídeos del canal tanto como lo hago yo. Me despido dando las gracias a todos vosotros, a las más de 38.000 personas que me seguís y apoyáis mi trabajo. Espero vuestros comentarios, aunque me cuesta responderos a todos, siempre os leo. Y nada, hasta aquí este vídeo. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.